Gloria a Dios, vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23. Hechos capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos estar nuevamente delante de ti. Hoy reconocemos tu gracia y misericordia y fidelidad, Señor, al tenernos nuevamente en tus atrios, en tu casa. Pedimos que tú nos hables, que nos orientes, Señor, que nos dirijas con tu luz y verdad, con tu misericordia, Señor, la envíes desde tu santuario, en forma de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando él llegó, vio lo que Dios estaba haciendo. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Bien, aquí vemos en Hechos 11 lo que se registra como un evento muy importante en la historia de la Iglesia en general, y es la conformación de una iglesia en la región de Antioquía. Esto debido a que algunos habían sido esparcidos a esa región. En el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces estas tres regiones, digamos que fueron receptoras de una migración hacia esos destinos, que pretendía evadir esa persecución que se estaba presentando en relación con el diácono Esteban, que había sido, como sabemos, apedrado y que había sido pues básicamente condenado también por los judíos en Jerusalén. Entonces, en esas regiones los esparcidos comenzaron a hablar la palabra de Cristo, la llevaban con ellos. O sea, ellos no los vemos que deciden callarse, digamos, o hacer una nueva vida en Antioquía, una vida en la que esa parte de que se sabía de ellos, pues no se escuche más, ¿no? Como decir, soy un cristiano callado, es decir, yo creí en el Señor Jesucristo, pero ahora voy a callarme y no voy a decir nada, porque pues esa es una segunda oportunidad, digamos, de reconstruir una estabilidad, una proyección en el mundo y todo eso. No vemos ese razonamiento, esa conducta en los cristianos del principio, sino que esparcidos a causa de la persecución, iban llevando la palabra de Dios a quien tuvieran a mano. Inicialmente a los judíos, puesto que en Hechos 11 todavía no hay como esa claridad sobre el propósito de Dios, que se iba a mostrar un poquito más adelante, en el que se observa que el Señor abre el Evangelio a los gentiles también. Eso ocurre, como lo estuvimos viendo en gran medida con Pedro en la ciudad de Jope, que es convocado por Cornelio, un centurión romano, que es uno de los primeros gentiles en oír la palabra de forma oficial. Y sería un precedente, un modelo a seguir para que los apóstoles vieran como viable compartir el mensaje a un pueblo que no era judío, sino pueblo de diferentes tribus, lenguas y naciones.
Pero con todo, los esparcidos sí que predicaron inicialmente, insisto, a los judíos. Luego ya vendría otros momentos. Lo cierto es que ahí se comenzó a conformar una nueva iglesia que tenía una característica, y era que en aquel lugar no había tal persecución. Es decir, podían profesar con algo de libertad esa fe novedosa que habían recibido hace pocos años, porque hablamos de que este momento tiene que haber sido en la primera década, digamos, del primer siglo, la década del 40, del primer siglo, o sea, del 30 al 40. Se entiende, pues, por los registros bíblicos, por la conversión de Pablo, que es muy cercana a estos eventos también, es un momento muy del inicio de la iglesia, con la persecución de Esteban, con el martirio del diácono Esteban. Todo eso a uno le ayuda a encajarlo en la década de los 30 y 40 después de Cristo, de 30 a 40. Y dice la palabra del Señor que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, ellos ya estaban haciendo una obra de evangelismo de una forma muy orgánica, ¿sí? Muy espontánea, y esto tal vez sería la mejor forma, ¿no?, de evangelismo que vemos a lo largo de las descripciones bíblicas, y también es algo útil para nosotros saberlo. La mejor forma de evangelismo no es una estrategia calculada en la que uno, digamos, diga, yo voy a hacer toda una presentación del mensaje, de una liturgia, de una denominación, para captar o coger la atención de la gente y traerla a lo que la gente suele llamar los pies de Cristo. En la Biblia no vemos eso. Las evangelizaciones más eficaces, por lo menos en el primer siglo, solían estar en el cuerpo de la iglesia avivada, que espontáneamente iba llevando la palabra de Dios en el voz a voz, en sus relaciones personales, en el día a día, con, digamos, una cierta naturalidad, una cierta tranquilidad al respecto, ¿sí? Sabiendo que iban a ser por algunos rechazados, por algunos otros aceptados, tal vez estos últimos en menor medida, pero así era. Es decir, ellos no estaban pensando en el crecimiento de la iglesia, y eso es algo tal vez importante de resaltar, porque el crecimiento de la iglesia obviamente que es importante, pero no a partir de cualquier estrategia, ¿sí? No justificando cualquier método, no obsesionándose con eso y descuidando, digamos, el aspecto de la evangelización, que es que por la predicación de la gente convencida, pues vengan otros, ¿no? De una forma natural, espontánea, donde los canales de comunicación están abiertos, no están viciados, los canales de comunicación están libres, digamos, de prejuicios, de tensiones, y eso es algo importante de indicarlo, porque eso es lo que vemos aquí. Ellos comenzaron a hablarle a gente y con apertura, con gozo, porque esta gente se les ve gozo, ¿estamos de acuerdo? En la descripción del libro de los Hechos, en el capítulo 11, usted va a darse cuenta de que se percibe eso en esa iglesia. Y de Antioquía hay que detenerse un momentico a hablar, porque Antioquía es la primera región donde se los comienza a denominar a los del camino como cristianos. Y ahora vemos, por ejemplo, que pues si nosotros queremos autodefinirnos, pues la mejor forma creo que sería decir cristianos, pero eso comenzó desde allá, y comenzó como un nombre que le fue asignado por la gente que de afuera quería tener una forma de referirse a ese movimiento, a esas personas. Eran gente entusiasmada, los de adentro, eran gente convencida, eran gente que tenían entusiasmo en las cosas del Señor. ¿Por qué eso es así? Bueno, por el poder de Dios, por el avivamiento que hay en la palabra, por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, ¿sí? Y por una fe que, sometida a prueba, pues se nota que supera las primeras persecuciones y adversidades asociadas con la fe. O sea,
¿Por qué eran así? Si queremos resumir el asunto, porque estos eran creyentes de verdad. Estos no eran creyentes de que yo soy uno en Antioquía y otro en Jerusalén. Yo soy, es decir, no soy ese tipo de seguidor, digámoslo así, no, sino que estos eran decididos. Fueron esparcidos por ese mensaje, pero ellos no dijeron hasta aquí llegó, la iglesia no va más, al fin y al cabo ese es un movimiento que pone en peligro mi vida, pone en peligro mis posesiones. Ya habían perdido bastante, ellos ya habían perdido bastante en el sentido o en la perspectiva humana. Vaya viendo usted más o menos qué le habla el Señor con respecto a esto, porque a mí me parece que el creyente de hoy pues está como muy lejos, ¿no?, de esas decisiones, esa cuestión genuina dentro de sí. Hay que definir muchas cosas, hay que puntualizar muchas cosas para que el cristianismo sea así, digamos, muy espontáneo, vivo, y también que pueda moverme a mí a testificar. O sea, porque es que si no, pues yo no quiero molestarlos. Es decir, usted está muy tranquilo asistiendo y yo me da gusto verlo, digamos. Pero el cristiano del principio era un cristiano que testificaba valerosamente, con entusiasmo, con gozo, y ellos no les estaban diciendo a los demás, venga, suscríbase a esto, que esto es como multinivel, si yo gano, usted también gana y el de arriba también gana. ¿Estamos de acuerdo? No, es decir, ellos estaban hablándole de un mensaje que les presentaba a quienes tuvieran la fe una alternativa en su vida espiritual, en la vida eterna, en la luz de Cristo, en el Evangelio, y todo esto comenzó a ser recibido por muchos judíos primero y también gentiles, por supuesto. Luego el número se invertiría, ¿no? Primero eran más judíos que gentiles, y la cuestión del cristianismo parecía estar asociado a los judeocristianos del principio, pero luego ya no. Se invirtió a tal punto de que la situación requirió unas decisiones por parte de los judíos del principio para ayudar a los gentiles a vertebrar un poco su conducta de fe, con algunos rasgos de la ética de la Torá, de la ética del judío, que pues no dejan de ser llamativas y útiles, pero eso es lo que pasó. Entonces, a veces uno que ve pues que el cristiano de hoy en día pues está tan lejos, ¿no? Es decir, ni en su ciudad, ni en su círculo más cercano hablan. Y a veces, bueno, yo sé que hay mucha hostilidad. O sea, yo no quiero empezar en un sentido de reproche, porque yo sé que en muchos lugares y en muchas familias y círculos hay mucha hostilidad al Evangelio, más cuando se considera que la religión tradicional de base siempre tiende a indisponer a la gente primero con un criterio de falsa justicia, porque la gente dice, es que yo también soy cristiano, pero es que tú me quieres convertir a lo tuyo. Ellos dicen, eso es una falsa percepción de justicia en una religión que a la luz de las Escrituras es insostenible. O sea, eso es de lo que se trata el asunto, ¿estamos de acuerdo? Aquí no se trata de que yo te convierta a mi cristianismo y que tú me digas, es que yo soy cristiano y mis padres lo fueron, y ahí está la Biblia en la casa, y ahí están los santos en la casa, y entremos en esta discordia y enemistad por eso. Aquí de lo que se trata es de cuál forma de vida es sostenible a la luz de las Escrituras, que es el modelo de los cristianos del principio, por lo menos hablando del libro de los Hechos, pero eso va mucho más allá, es decir, luego entran las cartas paulinas, petrinas, también de los otros apóstoles, y nos dan una visión que es así, que es aún más escasa verla reflejada o aplicada en los cristianos de las diferentes épocas, ¿no? Lo cierto es que esta gente, vemos que la mano del Señor estaba con ellos, había respaldo de Dios en eso, pero ellos eso lo estaban haciendo de una forma natural. Y esto yo quiero enfatizarlo, es decir, el cristiano que llegó a Antioquía era un cristiano que no era un cristiano vergonzante, no era un cristiano medroso, pusilánime.
No, era un cristiano que, hombre, no se quedó en Jerusalén porque pues siempre hay una forma inteligente de esquivar una cierta situación, pero ellos se enfrentaban a lo que tuvieran que enfrentarse. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa voluntad de Dios de que fueran dispersados por la hostilidad en Jerusalén, pues fueron llevando el mensaje y el Señor respaldó eso. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén porque algún remanente quedaba, entre ellos los apóstoles, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Entonces, aquí vemos algo que es muy interesante y es que la iglesia de Jerusalén, remanente, que por cosas que ya el registro bíblico no nos da cuenta, permanecieron allí, ¿no? O sea, podían de alguna manera todavía aguantar, ¿sí? Se trataba en gran medida de los líderes, ¿no? Por eso aquí menciona a Bernabé y quienes principalmente lo enviaron pues fueron los apóstoles, ¿no? Dice, llegaron la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este Bernabé resulta que es una de las personas que ayudan a perfilar y a llevar a mayor madurez a los de Antioquía. Es un personaje de mucha relevancia, ¿sí? Y vemos que a esos discípulos entusiasmados, convencidos, esta nueva iglesia necesitó con todo una edificación mayor, ¿no? Y una orientación. Y ahí vemos un rol de esta persona, de Bernabé, sobre esa iglesia. Un rol pues que llama la atención los efectos que va a tener, ¿no? Porque luego entonces los de Antioquía son una iglesia robusta, pero se sabe que Bernabé estuvo con ellos mucho tiempo, por lo menos decimos que un año, por lo menos, ¿sí? Significa que se convirtió en cierto aspecto en el pastor de esa congregación, ¿sí? Que usa, digamos, a la gente que ha creído y pone una edificación en cada aspecto necesario de la fe, porque sabemos que la fe necesita ser edificada, es decir, una cosa es tener fe y otra cosa es tener fe sobre la cual se hace un proceso de edificación. Cuando hablamos de la edificación, por ejemplo, se me viene a la mente algunos de los versos asociados a este proceso de la edificación y vamos a leer algunos de ellos, ¿sí? Mire que, por ejemplo, en 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Es como una iglesia entusiasmada, pero sin el proceso de identificación, a los ojos de Cristo, pues es algo que no está completo, ¿sí? De tal manera que vemos que esos cristianos que ya son bastante mejores a nosotros, o sea, eso es lo que me llama la atención a mí, ¿no? Esos cristianos de Antioquía, esparcidos, que seguramente dejaron la casa en Jerusalén, que seguramente se desmarcaron de sus amistades y de sus círculos y que tuvieron que hacer, digamos, correr con un costo por ese mensaje inicial, creerlo lo que era, ¿sí? Estos que ya son mucho mejores que la iglesia que normalmente consideramos iglesia hoy, estos necesitaban edificación. Entonces dígame si a nosotros, y por supuesto yo no tengo ningún problema en incluirme, no nos va a hacer falta edificación para que, por ejemplo, adquiramos el valor que se necesita para vivir este camino, adquiramos el conocimiento que se necesita para poder testificar, adquiramos también el carácter de Cristo en nosotros para que seamos esa iglesia que combate ardientemente por el Evangelio, como lo dice algún otro pasaje, y además que sepamos dar respuesta a la esperanza que tenemos, por la esperanza que tenemos, es decir, o sea, uno le puede hacer falta una edificación mucho mayor que la que estas personas se ve que ya tenían, porque si ellos necesitan, pues obviamente la iglesia de hoy también. Todo a partir de las sanas palabras de Cristo, del Evangelio y de las enseñanzas de los apóstoles y por supuesto en este caso el libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento. Uno ve, por ejemplo, algo muy interesante y es que el Nuevo Testamento tiene ese oficio, es
y está bien, tú crees en Cristo, eso concedámoslo. Ahora, la forma de vida, la mente, el entendimiento, ¿es acorde con eso? La forma de vida, el destino, la orientación, la forma en que usted se despliega a partir de esa fe, ¿es coherente con esa fe en Cristo? Pues eso es lo que nos ayuda el Nuevo Testamento. Yo lo digo porque yo sé que hay gente que quizá oye esto por primera vez. Entonces nos ayuda a ver si encajamos, si ese comportamiento, por ejemplo, que la persona lleva es digno del llamamiento o no lo es, si corresponde o no con una vida temerosa de Dios, piadosa, en servicio a sus propósitos, o una vida que ha entendido las prioridades tal y como el Evangelio nos las viene a indicar. Para eso sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay una larga lista de consejos. Lo cierto es que dice que los dones, por ejemplo, los dones espirituales son cosas, capacidades que Dios le da a la gente y que de ser usadas en la voluntad de Dios producen un fruto de edificación. Yo, por ejemplo, puedo edificarlos con una canción. Y ojo a lo que quiero decir, es decir, yo no soy ni un compositor, por decirlo así, nato, o sea, esas todas son cosas que uno puede aprender, pero pues yo no siento como que Dios me haya dado un don especial, pero cuando cantamos, por ejemplo, cuando yo puedo dar un mensaje que edifique, cuando predico, doy un mensaje que edifica, ¿estamos de acuerdo? Si alguno de ustedes recibe un don de Dios en el que recibe revelación, sabiduría, fe, también puede participar y edificar a las personas. Por eso todas las personas de visibilidad dentro de la iglesia son personas que han entendido esa demanda que le hace Cristo a la persona, es decir, que le sirvamos. Y obviamente no todos pueden ni tener la misma visibilidad, ni tampoco se trata de que todos participen al mismo tiempo, pero sí que usted vaya viendo cómo el Señor quiere edificarlo con otros y edificar con su vida a otros, ¿sí? Obviamente hay un momento que somos como ese enfermito que necesita todo que hagan por él. Es decir, yo puedo decir que el cristiano que era yo hace unos, ¿qué diga usted?, unos 20 años, es ese cristiano que necesita que me lleven al baño, que me den la comida así, con prácticamente molida, desmenuzada. Yo soy eso, ¿sí? Fui eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya hoy es uno el cristiano que se para solo, no es el cristiano que está, pues yo les he dicho esto varias veces, tómenlo con la prudencia que corresponde, que necesita que estén orando por él, ¿sí? Está bien, uno puede orar por usted, y por lo general, si usted viene a que yo ore por usted va a escuchar algunas frases del apóstol Pablo, que le des conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, que le dé el espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ya luego, pues sí que oramos por eso que a usted a veces y a mí nos afana, que es el trabajo y todo eso. ¿Por qué? Porque yo, pues obviamente ese clamor lo hago esperando que haya un proceso en usted en el que usted venza sobre un mundo que quiera pagar una fe, pero que usted, por la edificación que tiene, por la robustez, ya usted está en otro nivel. Usted tiene claro lo que hay que hacer, usted tiene claro por qué hay que orar, usted tiene clara la voluntad de Dios, usted es edificado por otros y muchas veces usted es usado para edificar a otros, ¿sí? Todas las formas en las que nosotros servimos y participamos son de edificación, por eso yo valoro eso, ¿sí? Todas las cosas que se hacen bajo la premisa de que nuestra vida le sirva al Señor. Entonces los dones, dice, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, el concepto de la edificación de la iglesia no es que me lo traigo yo de los pelos para justificar, por ejemplo, que usted asista todo este año, además de que ya asistió el otro. Que cualquiera dice, no, pues es que es... ¿y qué seguimos haciendo aquí? Pues bueno, el Señor nos está edificando. A algunos, bien torpes que somos, necios, lenticos un poco, nos da trabajo hacer esas concesiones a la verdad
¿no? Nos da trabajo ir entendiendo, pero al fin, si cada año que pasamos en el Evangelio deberíamos estar más edificados. Ya si nos acercamos un poco a esa iglesia que testifica, ya sería algo muy bueno. Sí, pero insisto que esa iglesia también necesita edificación. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ministerios, mire, por ejemplo, los ministerios que yo considero que tienen una vigencia y aplicación más allá del primer siglo, porque hay gente que dice que algunos de ellos cesaron, yo no lo creo. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, un cuerpo de Cristo edificado es un cuerpo que vive conforme a la verdad, que tú lo pones bajo, digamos, las perspectivas bíblicas y aguantan. No todos los cristianos les pasa eso, así digan que son cristianos, ¿sí? Por ejemplo, el cristiano católico aguanta cuando uno aguanta cuando uno conoce la palabra, ese estilo de vida, no, porque hay idolatría, por ejemplo, para empezar por algún punto. No aguanta. Y ya no se trata de que yo me obsesione con el asunto, es que no aguanta. Entonces sí, la Biblia es un libro inspirado, concedido por Dios para edificación, pero mi vida no encaja, pues sencillamente o falta edificación o sencillamente no hay ningún proceso en marcha, que sería lo más correcto respecto de esa situación que describo. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando hablamos de edificación, mire, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, la fe, si tomamos como ejemplo a los modelos bíblicos, empezamos por Abraham, tendremos que ver que es un modelo, es una silueta a la que hay que conformarse, que haya cierta homogeneidad allí en eso. Y eso es la edificación. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es que usted y yo, cada vez que nos congregamos, adquirimos conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Y eso hace parte de la edificación. No es lo mismo, y pues lo digo así, referirse a Jesús como el niño Dios, ¿sí? Eso es que es muy útil eso, ¿sí? Como referirse a Él, como se refiere a Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, ¿sí? Ojo con lo que está diciendo el Señor allí. Sí. Yo soy el primero y el último. En otras partes dice, mi nombre es fiel y verdadero. Otra forma también que el Señor usa es decir, yo soy el que tengo, el que abro y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo tengo las llaves del Hades. A ver si ese niñito Dios, algún día lo van a pintar con unas llaves y cuando alguien pregunte es que son las llaves del Hades. No, ¿estamos de acuerdo? No hay Hades. Es decir, hay un purgatorio donde la gente va a purgar una pena. Es una cosa tremenda, ¿estamos de acuerdo? Y eso es por contrastarlo con una cultura aquí, obviamente. Si yo estuviera predicando, qué sé yo, en África, por allá central, tendría que hablar de otras cosas. Sí, porque los prejuicios pues son distintos, pero aquí ese cristianismo, digamos, falaz, ¿no? Engañoso, que le da a la gente, le confiere una falsa sensación de justicia y totalmente en tinieblas mantiene. Entonces yo tengo que referirme a estas cosas, también obligado, porque pues siempre hay gente, gracias a Dios, que puede ser la primera vez que lo escuche, ¿sí? Y eso es algo de edificación. Y quienes lo hayan escuchado bastante, pues si usted está edificado, hombre, esto usted lo dice y dice amén, y no porque yo lo obligue. A ver, diga amén, no se puede, es porque usted sabe que la Biblia lo sostiene, está escrito ahí para que nosotros andemos en la verdad. No, la Biblia, o sea, si una persona edificada tiene una perspectiva de Cristo, lo ve como algo serio, no lo ve como una cosa que se puede echar a las márgenes de mi vida, como que una cosa que no interesa, el niño Dios, ¿qué te trajo el niño Dios? Vamos a ver qué nos trajo el niño Dios. Y eso ya es bastante pedir en una cultura que está bastante permeada por eso del Papá Noel, ¿no? Pero
es una visión honesta, es decir, no, yo tengo las llaves del Hades, así no lo dice en Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ver. Esa palabra es fuerte. Mire cómo se refiere Jesús y por eso hay unas canciones que le hacen justicia al Señor, pero hay otras que no, ¿no? Mire esto, Apocalipsis 1:17, cuando 18, toca desde el 17. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es el nombre del Señor, ¿no le parece? Qué autoridad hay en sus palabras. Eso cuando le dice así, a uno le rompe ese paradigma de las preocupaciones temporales, porque he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Los muertos que están en el Hades en este momento seguramente dicen que alguien abre esa puerta, ¿sí? Que no se puede, porque las tiene Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Él las tiene. Y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio, bueno, y ahí hablas sobre todos esos asuntos. ¿Para qué fue Bernabé a la iglesia de Antioquía? Volvamos a Hechos 11:23 en adelante. Entonces enviaron a Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Ahora, mire que eran una iglesia ya modelos, es decir, yo digo que Antioquía ya estaría bien para nosotros ponerlo como un estándar. Por favor, cierren bien la puertica, gracias. Y ya sería como para verlo y decir, a eso tenemos que llegar, y a eso nos está guiando el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que yo esté hablando de estas cosas no son coincidencia, ni tampoco que la palabra del Señor haya tenido el sentido y la orientación que ha tenido durante este último año que pasó y el que está empezando, ¿sí? Usted tiene que ponerse serio con las cosas del Señor, porque si usted es un cristiano que no le ha convertido ni al mejor amigo, pues perdone, ¿no? Con el debido respeto, ¿sí? ¿No? ¿Y quién es el mejor amigo? Sí, hombre, está bien, todo eso, pero, y a veces sí lo han intentado, o sea, esto es delante de Dios, pero yo sé que una escandalosa proporción de la iglesia es esa iglesia que dice, mejor que ni sepan, ¿sí? Porque yo soy ese cristiano tal vez que me salgo de la ropa en el fútbol, ¿sí? Puede ser. O yo soy el cristiano que me pongo bravo cuando en el tránsito se pone muy difícil y saco y le digo, arda en el infierno a esas motos que pasan. Entonces, a veces no es tanto Cristo, a veces el propio testimonio de uno no le faculta para hacerlo. Pero en otras veces es que usted, sí, usted no se atreve a ningún debate. Usted no se atreve a sostener ninguna posición. Usted no se atreve a decirle a nadie, mira, estás en una situación, necesitas, y le presenta a Cristo de una forma espontánea y correcta, ¿no? Sí, mucha gente no lo van a acompañar, sépalo, ¿sí? Y más cuando el cristianismo que se presenta es un cristianismo que exige un entendimiento casi concedido por el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, digamos que esa iglesia lo hizo. Y ojo, comenzó a predicar y comenzó a formarse un grupo que cuando Bernabé lo ve dice que aquí hay una gracia de Dios. Obviamente yo sé que esto tiene mucho que ver con la gracia de Dios, pero todo comienza a partir de enfocar a la congregación a hacerlo, ¿sí? O sea, si usted quiere que las cosas del Señor, comprenderlo, conocerlo, ver cosas tan buenas como su respaldo, ¿no? Que es algo bueno, todo eso, vamos a estos modelos. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Mire la exhortación. Yo hoy casi que la copio y la transmito.
exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, aunque la palabra de Dios para todos no es que me guste mucho como lo traduce, ¿no? Pero tal vez podamos encontrar alguna otra que nos ayude, ¿no? Mire cómo dice en el 23. En el 23 dice, y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, con corazón firme. Porque esa es otra cosa, el doble ánimo, ¿no?, que suele estar en nosotros. Yo digo, el Señor no hace acepción de personas, o más bien yo no, la Escritura ya lo dijo. El apóstol Pedro lo citó, una cita de Deuteronomio 10, creo, donde dice que el Señor no hace acepción de personas. ¿Y qué pasa si el cristianismo de las personas es así, de doble ánimo? ¿Sí? Pues pues nos falta edificación, pero es que hay unas situaciones urgentes, digamos. Hay un nivel de práctica de fe que es tan baja, casi podríamos decir ineficaz, de la cual es urgente salir. Y el Señor en su gracia nos está exhortando a eso. Yo les digo, hay gente que anda en tibieza, con un pie aquí, con otro pie allá. Pues no me queda otra opción que usar la palabra y decirle póngase serio. ¿Sí? Póngase serio, porque solamente le voy a decir una. El que quiera ser amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Cosa que no se lo van a decir en ningún templo tradicional, se lo va aquí, porque esa es la fe escritural, digámoslo así. ¿Sí? Póngase serio. Santifíquese. Bueno, está bien, yo sé que no es fácil, más cuando se es joven, cuando todo parece llamar la atención, pero el cristiano tiene que ser edificado, tener muy, muy claras las cosas, hasta qué punto cede y todo. Y en sus conversaciones, miren, yo honestamente no le pido más al Señor de lo que ya me dio. Tengo los oídos de ustedes y de un grupo mayor que normalmente entre las reuniones del mes se suele reunir, así. Pero si ustedes testifican, el fruto inevitable de esto es que crezca. ¿Estamos de acuerdo? Y que crezca no para que simplemente nos incomodemos aquí, sino que crezca entre gente que se suma al camino. Y eso es algo por lo cual regocijarse, digámoslo así. ¿Sí? Está bien, usted ya no pudo con su hijo, con sus hijos, bueno, pero en la medida que le sea posible, de forma orgánica, natural, espontánea y con gracia de Dios, porque a veces la edificación es tan escasa que ni la gracia tenemos para eso. Y es porque no la anhelamos, porque somos esa persona, digamos, centrada en sí mismo, con su cara, con su genio, con sus formas, que no le da lugar a ninguna conversación. Yo pues digo, yo no sé qué tanta gracia de esa evangelística que me haya dado Dios, tal vez no mucha, ¿no? Pero aquí está mi esposa, no me deja mentir, y el Espíritu Santo, por supuesto, a quien menos le puedo mentir. Yo cada vez que puedo le hablo a la gente. Yo sé que no soy el más, pues la perita en dulce, ni le caigo bien a todos. De hecho, tuvimos una empleada que oré por ella, le prediqué, le hice de todo lo evangelístico, ¿no? Lo bueno, digamos. Pero cuando se fue del servicio de nuestra casa, hizo un comentario que yo era muy bravo. Yo le dije, yo por ella he hecho lo que no he hecho por nadie, le dije a mi esposa. ¿Sí? Oré, le prediqué, porque, o sea, yo me acomodaba a la mente de ella, o sea, para tratar. Y no, pues no, y se llevó una mala impresión de mí. Tal vez es que sí soy así. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues, ¿sí? Pero por lo menos las ganas no me faltan, señores. ¿Sí? El valor no me falta, y donde yo voy, pues voy testificando, porque si bien no soy esa iglesia de Antioquía, pues ya el Señor de mis dudas me ha sacado, de mis inseguridades también,
de que si hoy, por ejemplo, algo malo pasa y ya mi cristianismo se cayó, eso gracias al Señor, el Señor me ha ido ayudando a superarlo. ¿Sí? Y eso tiene que pasar en usted porque pues no hay otra forma, ¿no? Entonces, mire lo que dice acá. Dice, y llegó y dice, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, con corazón firme. Es decir, ¿cómo se debe vivir esto? Y uno necesita escucharlo. Es más, yo les digo algo, yo que lo digo, yo necesito escucharlo. Yo necesito cada cierto tiempo, más seguido de lo que la verdad me gustaría admitir, que o la palabra en mi lectura personal me centre o también mi pastor me exhorte a una actitud, ¿sí? Porque si no, usted se deja superar por ejemplo, rencores, acusaciones contra otros, se deja superar por excusas, se deja superar porque no están siendo justos con usted en la iglesia, ni los líderes, ni una cosa, o que el hogar se vuelve muy duro, o habrá una madre que diga, es que yo estoy muy ocupada, y eso hace que su observación de su fidelidad a Cristo, al llamado, se disuelva, y tampoco es justificable. Entonces necesitamos, el hombre necesita que le digan que tiene un liderazgo que desempeñar en su hogar, en su casa, todo eso. Yo necesito que me lo digan, es decir, que el cristianismo tiene que ser firme, decidido, tiene que ser claro. ¿Sí? Te pones tú a vivir esto con tibieza y de eso no cosechas nada más que confusión sobre confusión. Luego de esa confusión no te saca nadie. ¿Sí? Entonces los culpables será la iglesia, el ministerio, cualquier cosa, y no vas a funcionar aquí, ¿no? Y asumémosle a eso que es un cristiano que no habla del Señor, que a duras penas canta. Si es que nuestra música debe ser sustituida, ¿sí? Por canciones que den gloria al Señor. Ah, qué aburrido, pastor, si hay muy buena música. Eso de que hay muy buena música hoy sí te lo discutiría, bueno, pero digamos que sí, pero no, yo digo es que la alabanza debe estar en nuestra boca y entre más presente esté, mejor, más presente, que sea un canto con sabiduría, con entendimiento. Mire qué dice, con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno. Este Bernabé tal vez pues merezca un desarrollo de solo un sermón para él, ¿no? Pero mencionaré algunas cosas interesantes. Bernabé dice aquí, era un varón bueno. ¿En qué sentido es bueno? Esto tiene que ver con, era un buen instrumento de Dios. No era bueno moralmente, no era perfecto en su moral, no. Pero sí era una persona, era una buena ficha Bernabé, ¿sí? Y esto es una situación que se presenta en algunas personas. Por lo general esas personas son las que tienen que estar al frente de un proceso, ¿sí? Es decir, aquí pues yo lo digo, ¿no? Hay gente que tiene cierta visibilidad, no son perfectos, entre ellos mi esposa y yo no somos perfectos, pero si te acercas a mí, probablemente seas edificado, ¿estamos de acuerdo? Y si estoy exhortándolo a esto es porque estoy más edificado que el resto. Y hay unas personas aquí que no son de la familia pastoral que también, que yo digo, por ejemplo, hay gente que a mí me da gusto irla a orar, ¿sí? En general, yo digo, ahí sí el que le cae el guante, pues que se lo chante, y hay otras que no me gusta oírlas orar, pero tampoco las voy a sacar porque están aprendiendo, ¿sí? A edificar, porque una oración bien hecha edifica muchísimo, le da un perfil al momento de la alabanza tremendo, ¿sí? Es decir, tienen visibilidad. Cuando nosotros viajamos y yo dejo a alguien predicando, es porque esa persona está andando. Esas personas que suelo yo con mi esposa asignar, son personas con un testimonio que les respalda, de fe, de perseverancia, de sometimiento. Hay que entenderlo, ustedes no se equivoquen con eso, porque a veces dicen, es que
no me cae bien, no, es una cosa, está bien, pues puede ser, pero tienen algo y les puede faltar mucho, eso sí está claro, pero tienen algo, ¿estamos de acuerdo? Algo tienen que participar, porque habrá otras personas que ni por error, pues ni por accidente te las dejo yo abrir la boca, ¿sí? La inmadurez, el mal manejo, la parte emocional muy mal, escaso conocimiento de la palabra, que eso se traduce prácticamente en caer en cualquier superstición de forma muy fácil, ¿sí? Mal testimonio, hay gente que tiene mal testimonio, o sea, no pagan, por ejemplo, no pagan a los compromisos, no sé, andan, por ejemplo, yo comencé joven a predicar, yo estaba en mi segundo semestre de universidad y ya tuve mi primera responsabilidad de predicar, y hombre, yo veo hacia atrás y digo, ese me da vergüenza a mí, ese muchacho que era, ese me da vergüenza a mí, pero con todo en esa época ya tenía un testimonio, ¿sí? Un testimonio aceptable, digamos. Porque tú vas a ver que hay jóvenes, por ejemplo, en la iglesia que son picaflores, que no sientan cabeza, que no se organizan, que mejor dicho, no reciben la autoridad de los padres, no, entonces no se puede nada. Y cuando les dicen quiero servir, los ponen a servicios humillantes, a veces no los aguantan, no los superan. ¿Sí? Entonces hay gente entre ustedes que sí tiene testimonio, tiene un testimonio de fe, de perseverancia, tiene un testimonio. Oírlos hablar a veces hasta uno mismo lo anima. O sea, yo a veces he tenido conversaciones con algunos de ustedes y uno siente que usted está cogiendo, captando lo que el Señor está haciendo en su vida. Hay alegría, por ejemplo, hay gozo, hay determinación, hay fervor, todo eso, pero hay otros que no. Entonces yo digo, yo quiero que todos sean iguales, pues Bernabé les dijo a todos con propósito firme. Ya veremos quién lo copiaría y quién no. Seguramente también habían algunos en Antioquía un poco atrás, ¿no? Pero ¿por qué era eso? Porque él era un buen elemento. O sea, este señor dice aquí, porque era un varón bueno. O sea, ¿qué significa eso? Un buen oficial, una persona que tenía algo que compartir. Sí, si vamos a hablar de la fidelidad, vamos a hablar de que este hombre, por ejemplo, para darle solamente un detalle, este fue uno de los que vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén en los primeros capítulos de Hechos. Pueden consultarlo ahí. ¿Sí? ¿Qué digo yo? Esa situación de la comunidad de Jerusalén del inicio, obviamente no la vamos a calcar, ¿sí? Porque no es algo que ha trascendido como modelo económico de la iglesia, no, ni en las cartas de Pablo, ni a finales de las cartas de Pedro tampoco, pero es una persona que, hombre, para hacer eso tiene que estar muy claro, ¿sí? ¿Para qué causa servir? Ese tipo de perfiles son los que se deben oír. El perfil del que ofrenda, el perfil del que se entrega al Señor, el perfil del que prospera no solo pidiéndole al Señor, sino haciendo sus renuncias y haciendo sus honras al Señor. Tomen nota de eso, pues, si usted quiere, porque a mí me parece honorable, digamos, ser parte de una visión tan importante en Cristo Jesús y que uno allí tenga un lugar digno, ¿sí? Un lugar de una gente con la que se puede contar. Mire, y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, no se puede en absoluto hacer nada de esto si no se está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted le va a dar gozo, le va a dar claridad, le va a dar hambre por las cosas del Señor. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, produce el fuego que hace que la persona sea dinámica, sea algo vivo, ¿sí? Cuando nosotros contristamos al Espíritu con nuestras obras de la carne y todo eso, entonces es por lo general cuando se cae en un cristianismo apagado, un cristianismo tímido, un cristianismo sin rumbo, desanimado. Dice,
del Espíritu Santo y de fe. Eso es. ¿Qué puede hacer una persona así? Lo único es edificar, dejar a la gente en un nivel mejor, impactar en ese sentido. Y los de la iglesia de Antioquía terminaron mucho mejor de lo que estaban. Es decir, esa iglesia tuvo mucho significado y mucho impacto en los procesos evangelísticos de ahí en adelante. O sea, se sabe por la historia y la tradición de los padres de la iglesia que la comunidad antioqueña terminó impactando mucho a las regiones, a los lugares, y muchos de los procesos evangelísticos se generaron por eso. Mire lo que dice. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Este Bernabé fue el que le ayudó a Pablo a entrar en una comunidad que le tenía terror. Él les dijo, vengan, les voy a presentar a Pablo. Miren, él ha estado hablando de la verdad de Cristo. Sí, antes nos perseguía. O sea, era una persona entendida, pero aún Bernabé se queda por detrás de Pablo en claridad. Es impresionante eso. O sea, que si nos ponemos a ver lo que Dios puede usar para edificarnos, siempre habrá algo más que darnos, una visión más seria del Evangelio y más productiva del Evangelio. Vamos a orar.